Hola de nuevo, después de algunos meses nos volvemos a encontrar con el tensiómetro de Demo Abierta. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo los grupos armados ilegales de Colombia están aprovechando la pandemia para hacer de las suyas, sobre el mal manejo que el gobierno de Nicaragua ha dado a la COVID-19 y sobre la nueva jugada de Maduro que ha llevado a la oposición a no participar en las elecciones legislativas previstas para diciembre. Como veremos, todos estos asuntos le suben la tensión a la región esta semana. Quédate con nosotros en el tensiómetro de Demo Abierta. El pasado 15 de julio, Human Rights Watch entregó un sombrío reporte donde denuncia los abusos que los grupos armados ilegales de Colombia han llevado a cabo en el territorio, argumentando que lo hacen para controlar ellos mismos la propagación de la COVID-19. La agresión física brutal. Los grupos irregulares, en a lo menos un tercio de los departamentos colombianos, de los 32 departamentos, hay 11 donde estos grupos se están aprovechando de estas circunstancias para afianzar, consolidar su presencia, su control social y al mismo tiempo ganar espacio y someter a la población civil. Según Human Rights Watch, en 11 de los 32 departamentos del país, los grupos armados ilegales han estado imponiendo mecanismos de control social. En 5 de estos 11 utilizaron la violencia y en otros 4 amenazaron con el uso de la violencia. Las medidas que imponen varían entre toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones, límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país. Como bien resalta esta entidad, todas son medidas que debería estar implementando y monitoreando el gobierno colombiano, pero el Estado no tiene presencia en estas zonas y los grupos ilegales llegan a llenar estos vacíos de poder, constituyéndose en una suerte de Estado paralelo. Claro que nada justifica el uso indiscriminado de la violencia de estos grupos y menos el asesinato de civiles inocentes. Con tantos grupos armados ilegales y bandas criminales buscando tener más control sobre el territorio y en especial sobre tierras cultivables para fines ilícitos, el escenario de la pandemia podría estar siendo fácilmente utilizado como excusa para encubrir el incremento de lucrativas actividades ilegales llevadas a cabo con total impunidad ante la ausencia del Estado colombiano. En los últimos meses, el gobierno de Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, ha sido fuertemente criticado por el mal manejo que le ha dado a la emergencia por la COVID-19. Realmente parece que todo está mal. Al comienzo de la pandemia, Nicaragua no instituyó ninguna medida de confinamiento, solo controles en las fronteras y que los que entraran fueran los que reportaran sus síntomas. No cerró colegios, ni negocios, ni grandes aglomeraciones, sino que en alguna medida ocasionó y hasta las protagonizó. Tampoco reporta los casos ni las muertes, ni ha escalado el programa de testeo. Según algunos expertos, Nicaragua podría tener la mayor tasa de muertes por millón de habitantes, por encima de Panamá, que a hoy, 5 de agosto, es el país con más muertes por millón de habitantes en el mundo. El número de profesionales de la salud que han muerto a causa de la COVID-19 también va en aumento, y al menos 10 doctores fueron despedidos por denunciar las fallas y la falta de elementos de protección personal. Mientras tanto, Daniel Ortega reapareció después de un mes de silencio, quitándose el tapabocas mientras hablaba, diciendo que el país estaba muy bien y que pocos eran los que realmente morían por el virus. Al mismo tiempo, mientras el coronavirus avanza imparable, sigue el acoso del gobierno a los líderes sociales y de la oposición, y cualquier intento de protesta es respondido con amenazas, intimidación y violación de los derechos humanos. En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere, y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue.
Por último, hoy en el Tensiómetro vamos a hablar sobre la declaración de la oposición en Venezuela de no participar en las elecciones legislativas de Venezuela. No irán a elecciones. 27 organizaciones políticas democráticas en Venezuela suscribieron una declaración en la cual manifestaron al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de manera unánime, han decidido no participar en las elecciones convocadas por el régimen de Maduro, las cuales denominan como un fraude electoral. La oposición dice que estas elecciones parlamentarias, agendadas para diciembre, son fraudulentas, pues fueron convocadas arbitrariamente por un Consejo Nacional Electoral completamente manejado por el chavismo. Esta es otra batalla en la movida guerra entre los partidos de la oposición, los minoritarios y el oficialismo en Venezuela, donde la división ha hecho que no se haya podido llegar a un acuerdo sobre las elecciones y donde Maduro sigue muy bien asentado en el poder. Sin que las elecciones hayan sido consensuadas y sin que haya perspectivas de que sean unas elecciones justas y transparentes, la democracia se aleja aún más del país donde, gracias a la dolarización creciente, unos cuantos disfrutan de sus privilegios, mientras la población sigue sufriendo lo indecible. Varias instancias internacionales han pedido el aplazamiento de las elecciones legislativas hasta que se den las condiciones mínimas de transparencia y garantías democráticas. Pero Maduro y su régimen parecen decididos a dar un paso más en el desmantelamiento de las instituciones y en la afirmación de su régimen autocrático. Esto es todo por hoy desde el Tensiómetro de Demo Abierta, después de comentar unos asuntos que reflejan la tensión en la región. Si quieres enterarte de estas y otras noticias, síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube y suscríbete a nuestros boletines. ¿Cómo piensas que van a seguir desarrollándose estos y otros sucesos? Nos vemos en la próxima edición del Tensiómetro.